Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a esta celebración de la parroquia San Miguel Arcángel de Naranjito. Las intenciones de esta misa son las siguientes: por el eterno descanso del alma de Moisés Quiles, intención de su mamá Maritza y familia; por el eterno descanso del alma del padre Raúl Santos, intención de la comunidad parroquial San Miguel Arcángel de Naranjito; por el padre Ariel Soto Green, intención de la familia Rivera Cintrón; Eduardo Figueroa Morales, Josefina Morales, José Ismael Rivera Nieves, intención de Jorge y familia; Juan Rojas Nieves, Néstor Luis Rodríguez, Ricardo Ariel Morales, intención de María Ortiz; Yarelis Aimé Morales, intención de sus abuelos Ernesto, Magda y familia; Rosaura Morales, intención de la familia; José Manuel Negro Espinel, intención de Adelaida; Marieli Fuentes y Dionisio Junior Cuadrado, intención de la familia Cuadrado Fuentes; Rafael Rodríguez Febus, intención de María Teresa; por el padre Salvador, intención de la parroquia La Milagrosa de Toalta; por la salud y pronta recuperación de Rubén Figueroa Rosado, intención de Jorge y familia; padre Aurelio Adams, padre Josian de León y el padre Juancho, intención de la comunidad San Miguel Arcángel de Naranjito; Tato Rivera, intención de su esposa Adelaida; Lidia Serrano, intención de su hermana Vicky Serrano; Frances Medero, y por el bienestar de su familia, intención de Anet, Roberto e hijas; por la salud y bienestar de Ian García Cruz en su cumpleaños, intención de sus padres Iván y Marjorie; Carlos Iván Cruz en su cumpleaños, intención de su esposa Ada e hijos; José Alberto Rivera Cintrón en su cumpleaños, intención de sus padres y demás familiares; Héctor Yadiel, servidor del altar de nuestra parroquia, en su cumpleaños, intención de su mamá; Pascuala Vélez en su cumpleaños, intención de su hijo el diácono Samuel y familia. Pedimos también por la salud y unión familiar de la familia Ortiz Nieves, intención de María y Junior; por la salud del Papa Francisco, cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos, intención de Miriam Rojas; por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, intención de Marjorie; por el agente Colón y demás compañeros de la Policía Municipal de Naranjito, al iniciar hoy la semana de la Policía Municipal, intención de José y familia. Bienvenidos, hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Nuevamente nos hemos de encontrar en torno a este altar para celebrar, aunque distanciados pero unidos en Cristo, y con alegría nuestro encuentro dominical. La liturgia de hoy reaviva en nosotros esta hermosa realidad. Aceptando a Cristo en nuestro corazón, quedamos entrelazados unos con otros como miembros de un único cuerpo. Allí el Padre Dios nos reconoce como hijos suyos y nosotros nos sentimos hermanos. La Eucaristía que ahora celebramos revive en nosotros la alegría de la fe. Iniciemos nuestra celebración. Nueva Aurora.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía de una manera especial. La celebramos por todas sus intenciones, las intenciones que presentamos, por el cumpleaños de Jean, que el Señor derrame muchas bendiciones. Y comenzamos nuestra celebración ya cercanos a la fiesta de Pentecostés. Vamos encaminándonos para que ese Espíritu Santo pueda estar en todos nuestros hogares y en todos nuestros corazones. Antes de comenzar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor los días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra el momento en que Pedro y Juan van al encuentro de los que habían sido evangelizados por Felipe. Imponen sus manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. En la segunda lectura, San Pedro nos anima hoy a dar testimonio gozoso de nuestra fe, aunque tengamos algo que padecer, pues ya en Cristo somos victoriosos. No hay que dejarse intimidar por nada. En el Evangelio, San Juan nos manifiesta: si amo a Jesús, amo también al Padre.
que junto con su Hijo viene a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó de la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que lo pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero hagámoslo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien. Si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él le enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce a ustedes. En cambio, si lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepte mis mandamientos y los cumpla, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Son micrófonos para aquello de que me pueda escuchar mejor. Bueno, esperemos que me escuche mejor. Mencionaba el padre Antonio al inicio de la celebración que ya estamos en este sexto domingo de este tiempo pascual. Ya la próxima semana estaremos celebrando la Ascensión, el Pentecostés. Ya está próximo también a celebrarse momentos donde celebramos la vida de nuestra iglesia y la vida de nuestra comunidad, lo que da sentido a que nos podamos convocar, a que nos podamos encontrar. Celebrar estos días, la cincuentena pascual, es un momento de mucha alegría, una cincuentena pascual para nosotros diferente, en medio de la realidad que nos ha tocado vivir, pero convencido de que el Señor no ha dejado de acontecer en medio de nuestra historia. Por eso para mí es significativo el punto de partida del texto de hoy, del Evangelio, que ya lo hemos escuchado en otros momentos durante la semana. Una de las dificultades que tiene celebrar la Pascua es que los textos son breves o son pocos y se repiten a lo largo de los días. Hay algunas características o algunos elementos que son importantes resaltar. Lo primero que nos recuerda hoy el texto es que vivimos en una realidad de vida que se nos ha comunicado. El Espíritu de la verdad nos comunica una vida. Y que esa vida comunicada implica amar ante todo a aquel que nos la ha dado. Por eso la cercanía y el encuentro, el amor hacia la persona de Jesús debe de ser medular en el camino de todo creyente y de todo cristiano. Nuestro referente va a ser su persona. Jesús es aquel que vale ser la pena amado de manera absoluta. Hay veces que nosotros no hablamos de los absolutos,
pero para un creyente, al único que podemos amar de manera absoluta es a Él. Es aquel que nos da la experiencia de la vida. A lo largo de toda nuestra historia vamos a tener expresiones de ese amor. Uno va creciendo, se supone que uno va creciendo y desarrollándose a lo largo del tiempo en esa vivencia. Y debe de llevarnos no solo a madurar nuestra experiencia de fe, sino también a madurar en nuestra actitud para con la vida. El encuentro con Jesús no solo nos permite a mí abrazar y reconocer y descubrir lo que Dios es, sino que me permite a mí abrazar y reconocer lo que la vida misma es, lo que la vida humana es, lo que las relaciones implican. Y nuestra actitud y nuestras relaciones para con los demás deben de ser reflejo de aquella vivencia en el amor en la que yo me he encontrado. No puede ser alguien que se dé golpes de pecho en el templo y cuando salga a la calle sea un corrupto, por decir una palabra fuerte de estos días. No puede ser. No puede ser una persona que dice que para su vida el centro es Dios y cuando sale a la calle está viendo a ver a quién le puede meter el pie para tumbarlo. No puede ser. Porque si nosotros estamos convencidos de que el centro de nuestra vida, de que Él es el que está fundamentando lo que yo soy, lo único que yo puedo comunicar para los demás es vida y verdad. Es actitudes que correspondan a aquello que he recibido y con lo que me he encontrado. Crecer en la vida espiritual es crecer también en mi capacidad de amar el mundo en el que me encuentro y vivir conforme a esa realidad en todo espacio en el que yo estoy. Ser coherente en la vida, la verticalidad, que se pueden hablar desde otras experiencias, es vivir coherentemente aquello que yo soy. Y eso cuesta. Por eso cuando vamos abrazando a Jesús como el absoluto de nuestra vida, en esa medida el absoluto se constituye para mí en un modo de ser y de obrar. La segunda parte que a mí me llama mucho la atención de ese texto del Evangelio es el hecho de que este espíritu que se nos ha comunicado, espíritu de la verdad, no es mera teoría, no es mera, no lo vamos a encontrar en los libros. Bueno, alguien tratará de explicarlo allá en la teología, pero no lo vamos a encontrar allí. No sencillamente se refleja en el magisterio, se refleja en aquellos que son capaces de vivir al estilo de Jesús. ¿Cuál es el estilo de Jesús? A veces nos planteamos eso, bueno, pero ¿cuál es el estilo de Jesús? El estilo de Jesús fue aquel capaz de entregar lo mejor que tenía para la vida de los otros. El estilo de Jesús, lo que Jesús nos mostró en todo momento es que mirando al Padre, en relación con Él, creyendo en su vida, comunicó para con los demás aquello que es su vida, y la entregó, que era la máxima, siempre está en el amor. Por eso cuando habla del texto de los mandamientos, sobre todo en la lógica de San Juan, consiste en que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. En la medida de Dios es que estamos llamados e invitados a amar. Y esa medida de Dios, invitados a amar, fue lo que Jesús hizo y comunicó en todo momento. Con toda persona con la que se encontró, lo único que comunicó fue la vida en el amor. Por eso los trató con dignidad. Clave para uno saber que está viviendo la vida en el Espíritu, en verdad, es que trato al otro con dignidad. Por eso, algunas claves o características de esa vida vivida en la verdad las podemos encontrar hoy en los textos tanto de la primera lectura como de la segunda, porque de manera concreta se nos va revelando aquello que es la práctica, o se supone que sea la práctica de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la primera enseñanza desde la experiencia que vivió Felipe allá en esa ciudad de Samaria? Que nosotros no podemos despreciar a los demás, que no podemos vivir excluyendo la vida del otro. Felipe se dirige a una de las ciudades donde nadie quería estar, que era despreciada y odiada por los judíos. Y allí comenzó él a comunicar la buena nueva de Dios. La comunicó porque entendía que aquellas personas también estaban en igual dignidad de él. Primera característica, o el primer reconocimiento de vivir en la vida en espíritu y en verdad, o comunicar el espíritu de la verdad, consiste en respeto a la dignidad del otro.
consiste en reconocimiento, aún en medio de las diferencias, de que lo tengo que respetar porque es una persona. La segunda característica que constituyó la experiencia de Jesús es que con su vida, bueno, que lo estamos viendo en la experiencia de Felipe, predicó a la persona de Jesucristo, no se predicó a sí mismo. Fue comunicando aquello que descubrió y reconoció de la persona de Jesús. Uno sabe cuando alguien está comunicando a la persona de Jesús porque se le nota. Y yo a veces lo digo, nosotros sabemos cuando alguien nos quiere meter las cabras. Nosotros sabemos cuando alguien nos está metiendo el paquete. Lo sabemos. Sabemos cuando la gente está tratando de venderse a sí mismo. Lo sabemos. Porque la vida nos lo va enseñando. La realidad es que cuando vemos personas que comunican la vida de Jesús, también se les nota. Pregunta que nos tenemos que hacer cuando yo hablo y comparto lo que Jesús es para mí. ¿Lo hablo para proyectar lo que yo soy o realmente para comunicar lo que Jesús es en mi vida y en aquello que descubro y reconozco de Él presente en mi propia realidad? La tercera acción o la tercera realidad, más allá de los signos y prodigios, es que se constituyó en una acción. La vida de Jesús no solamente se quedó en teoría o en palabras, se constituyó en vida, es en acción concreta. Es saber que me toca ayudar al otro. Es que me constituye a mí descubrirme solidario para la vida de los demás. Para mí una de las claves que con esta experiencia de saber quién es el prójimo, que me dio sentido a mi vida, es saber que el prójimo soy yo. Que el prójimo no es el otro, es el otro, pero también soy yo. Yo soy el prójimo de alguien. Y cuando yo me descubro como prójimo de alguien, soy capaz de empezar a provocar que me encuentre con la vida de los demás, con lo difícil que a veces se nos hace, sobre todo uno que puede ser más tímido y un poco más reservado. Saber que el prójimo soy yo me constituye en que yo tengo que ayudar a la necesidad del otro, porque en algún momento dado también mis necesidades pueden estar cubiertas en aquel que me reconoce como prójimo. Por eso se constituye en una acción la vida de Jesús, la vida del Evangelio. Fueron lo que ellos vivieron. Curaron a los enfermos, se acercaron a los que tenían necesidad, ayudaron a las viudas. Vivieron en la acción de reconocer que comunicar el Evangelio no solamente es hablar de la persona de Jesús, sino vivirlo allí en la misma comunidad. La siguiente realidad de saber que estamos viviendo en espíritu de la verdad, en el espíritu de la verdad, es que se llenaron de alegría. Nos decía eso en la primera lectura. Después de vivir y predicar y comunicar, la comunidad se llenó de alegría. Hay una alegría y un gozo cuando lo que se está viviendo en el espacio en el que estamos viene de Dios. Cuando no viene de Dios, a veces queda un mal sabor de boca. Y lo solemos decir de esa manera. Yo estaba allí, pero la sensación que me dejó no fue agradable. Me dejó con una sensación, un mal sabor de boca. La vida en el Espíritu genera para nosotros alegría y gozo. Y genera tanta alegría y tanto gozo que perdura a lo largo del día. Y perdura incluso a lo largo de varios días. Saber que allí estoy yo comunicando esa experiencia de Dios para la vida de los demás. Lo único que no pudo hacer Felipe fue dejarle el Espíritu Santo, porque quien nos puede dejar el Espíritu Santo es Jesús, que es lo que vamos a ver el día del Pentecostés. ¿Qué vamos a hacer con ese Espíritu? Pues ya ese día tendremos que hablar de eso en aquel momento. Dos cosas adicionales que me parecen importantes señalar a la luz de la carta de Pedro, que van viviendo también los momentos difíciles. La carta de Pedro hoy es un momento bien complejo que estaba viviendo la comunidad. Y Pedro propone dos cosas. Primero, todo aquel que se descubre como creyente, comunicador de la buena nueva de Jesús, capaz de generar la alegría, tiene que dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y con respeto. No hay otro modo. Respetando la vida de los demás, en la acogida de la diferencia, acogiendo la diferencia del otro, en el reconocimiento de lo que es su vida y en la posibilidad de creer
que el otro también tiene la posibilidad de comunicar aquello que yo descubro. Si no lo hacemos desde allí, en los momentos difíciles, vamos a vivir en la amargura y en la desesperación. Y la segunda cosa es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Aún en momentos difíciles, que nuestra característica sea hacer el bien. Y no porque como me hicieron un mal, pues yo voy a devolver mal por mal. La actitud del creyente, la actitud del cristiano es saber que aún en medio de la dificultad y del mal que se me pueda hacer, mi actitud tiene que ser la de hacer el bien. Construimos la comunidad y hacemos la diferencia cuando lo que caracteriza nuestra vida es hacer ante todo el mayor bien. Por eso todos somos amor que abraza esta realidad, porque lo ha descubierto en su interior con ese espíritu que se nos ha comunicado. Ojalá que estos días sean eso, oportunidad de compartir en medio de nuestra comunidad ese amor que profesamos para con Dios, pero no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Como dicen por ahí los stickers en los carros, que se te note, pero que se te note porque tu actitud es hacer el bien en todo momento, que es la máxima, dar lo mejor de nosotros, amando intensamente y haciendo el bien. Así se resume en algunas de las cartas quién era Jesús, aquel que pasó haciendo el bien. Ojalá que eso también puedan decir de nosotros en el camino de nuestra vida. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por nuestra confianza puesta en el Padre, que al igual que su Hijo nos ama, presentamos nuestras intenciones. A cada petición responderemos: escúchanos, Señor nuestro. Escúchanos, Señor nuestro. Por la Iglesia, para que no falten maestros y testigos, que guiados por el Espíritu Santo manifiesten en su vida el resplandor del Señor resucitado, oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Por nuestros pastores, para que guiados por la presencia del Espíritu Santo puedan dirigir la Iglesia con eficacia, oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Por el nuevo obispo de la diócesis de Fajardo de Humacao, Padre Luis Francisco Miranda Rivera, para que el Señor le ayude en todo momento a pastorear con amor y sencillez la porción del pueblo de Dios que será encomendado, oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Por
por todos los gobernantes, para que el Espíritu del Señor resucitado ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Por los que sufren, para que no pierdan la esperanza y continúen buscando el cariño y la ternura de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Por todos los enfermos, para que reciban del Señor fortaleza en medio de sus dolencias, y por aquellos quienes se dedican a su cuidado. Oremos. Escúchanos, Señor nuestro. Te suplicamos, Señor, que escuches las súplicas de tu pueblo, de manera que podamos ver en ellas el cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Dios.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Raúl Santos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados,
Mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha alegría damos saludos de paz. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y danos a todos la paz, ten piedad de nuestro pueblo y danos a todos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices y dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús, jamás seré digno de que tú entres a mi casa con tu palabra bastará para salvar mis amigos. Amén. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que... Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Qué largo es mi caminar. Ven pronto junto a mí, Señor, y dame de tu paz. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Qué largo es mi caminar. Ven pronto junto a ti, Señor, y dame de tu paz. Oremos.
Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Avisos parroquiales. Como ya saben, el padre Raúl Santos vivió su momento de la Pascua el día de ayer, y en estos días se han ido preparando algunas cosas o tratando de preparar algunas cosas para su celebración. La realidad es que como estamos en el aislamiento, las restricciones permanecen. Se trató de ver si había posibilidad de que hubiese algún tipo de excepción, pero no hay excepción ninguna. Si quisiéramos velarlo en un templo, tiene que ser incluso sin su familia. Así que si lo van a llevar a un templo, sepan que pues por allí solo el que celebre podrá dar, y que pues ni pueden tener el féretro, ¿verdad? La caja puede estar abierta, ni puede estar expuesto, en fin. Las regularidades para con estos eventos son bastantes. Dios mediante, el martes se piensa hacer los oficios ezequiales del padre Raúl Santos. Ya vamos a estar dando más información en la página para que todas aquellas personas lo puedan ver a través de las redes sociales. Si nos han permitido, o si se ha permitido, que en caravana, o ¿verdad?, va a traer su féretro y va a dar una vuelta por la plaza de Naranjito. La gente que quiera despedirse desde sus vehículos, pues sepan que lo pueden hacer, porque pues Dios mediante van a estar trayendo, bajando, ¿verdad?, Después de los oficios. Después de los oficios estarán pues un poco en modo de caravana, trayendo el féretro del padre Raúl Santos por la 152, dará la vuelta en el pueblo y regresará por la 152, porque en calle Dios mediante van a estar realizando el sepelio y entierro. Así que manténganse en la página, que ahí estaremos comunicando toda la información y sobre todo la transmisión para cuando nos toque acompañar a este sacerdote que ha dado la vida por nuestra diócesis, y en esto el pueblo de Naranjito también ha tenido un gran impacto para el bien de nuestra comunidad. Así que mantengámonos pendientes también a las diversas actividades que vamos teniendo, y Dios mediante pues también atentos a las nuevas regulaciones que tengamos a nivel civil, para ver la disponibilidad más adelante de celebraciones y otros medios. Así que agradecemos la paciencia y la generosidad que siempre han tenido para con nosotros y para con nuestro pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Yo pido al Padre Carlos Javier que me acompañe en la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con mucha alegría y mucho amor, nos quedamos en nuestra casa compartiendo esa buena de Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Que pasen buenos días, que el Señor les bendiga. Paz y bien. Y santa alegría.